Vamos a orar. Señor, Dios mío, te damos gracias. Gracias, Señor, porque siempre vemos tu misericordia. Siempre vemos tu misericordia en nosotros, en nuestras vidas, Señor. Día tras día. Siempre, Señor, vemos tu gracia, Señor, tu favor, Señor, en nuestras vidas, Señor, una vez más, día tras día, Señor. Perdónanos, Dios mío, porque muchas veces somos, Señor, infieles, porque muchas veces, Señor, estamos apartados, Dios mío, de tu verdad, porque muchas veces, Señor, incluso, Señor, la fe carece, Señor, en nosotros, en nuestras vidas, Dios mío, y sabemos, Dios, y muchas veces lo hemos repetido, porque tu palabra lo dice, Señor, la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Dios. Así que, Señor, si es que la fe carece en nosotros, Dios mío, es porque de algún modo, Señor, en algún momento, en algún punto, Señor, nos hemos pues alejado de ti. Así que quiero pedirte, Dios mío, esta mañana que nos permita, Señor, reconectarnos, que nos permita, Señor, poder, Señor, tener ese vínculo, Dios, entre tú y nosotros, Dios mío. Que podamos entender tu palabra y no solamente podamos entender tu palabra, sino podamos realmente asimilarla, Dios mío, y estemos dispuestos a estar activos, Señor, en la obra, a hacer, Dios mío, cada cosa que nos indiques y que nos enseñes y poder realmente tenerte a ti, Señor, y poder decir, Señor, a voz alta, Señor, a alta voz, Dios mío, de que tú eres nuestro Señor. No solamente decir que eres nuestro Salvador, sino nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Te quiero pedir, Señor, que nos permitas, Señor, poder experimentar, Dios mío, tener esa convicción, Dios, de poder, Señor, acercarnos a ti, Señor, y poder tener, Señor, de una vez por todas, Dios mío, esa relación que tú quieres, Dios, que tengamos nosotros contigo, Dios. Ayúdanos. Quiero pedir esta mañana que despejes nuestra mente, Señor, quizá de las preocupaciones y de los tantos afanes de la vida. Te quiero pedir, Dios mío, que toques nuestros cuerpos también, Señor, si es que estamos padeciendo por alguna molestia, alguna enfermedad, Dios mío, que no solamente esté, Señor, perturbándonos, Señor, o molestando, Señor, nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, que nos tenga, Señor, muchas veces distraídos, Dios, pensando muchas veces en aquello, Dios mío, o teniendo nosotros, Señor, o disponiendo nosotros en nuestra mente, Señor, nuestro futuro, olvidando, Señor, de que tú eres Dios, aquel que forja nuestro futuro, Dios mío, aquel que tiene, Señor, el control de nuestra vida, Dios. Por eso te quiero pedir, Dios mío, esta mañana, que tu palabra, Señor, ahora en 1 Samuel, capítulo 8, Señor, haga efecto en nosotros, Dios. Te lo pedimos, enséñanos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Buenos días a todos, una vez más, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, pasen. Mire, tenemos aquí, si quieren. ¿Alguien quiere ayudarme? ¿Quieren ayudarme, por favor, a ubicarlos? ¿Quieren por aquí? 1, 2, 3. Muy bien. Ahí tenemos sillas para ustedes. ¿Cómo estás, Mateo? Mateo, todo un tenor, Mateo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Si tienes tu Biblia, por favor, vamos a 1 Samuel, capítulo 8. Estamos avanzando, ya sabemos, ¿no? Aquí estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, con el fin, pues, de poder tener un mejor entendimiento de la palabra del Señor y realmente fortalecernos en él, pues, día a día. 1 Samuel, capítulo 8, entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Podemos poner, o lleva como título incluso este capítulo, ¿no? Si no me equivoco, Israel exige, ¿no? O pide un rey. 1 Samuel 8, entonces, versículos 1 en adelante, escucha lo que dice. Aconteció, dice, que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces, dice, sobre Israel, y el nombre de su hijo, dice, primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, dice, Abías, y eran jueces en Berseba, dice aquí, pero no anduvieron, escucha bien porque esta parte es importante y crucial en el texto ahora,
Dice aquí que los hijos de Samuel, no anduvieron, dice, los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron, dice, tras la avaricia, dice aquí, dejándose sobornar y pervirtiendo, dice, el derecho. Increíble, ¿no? Como aquí los hijos de Samuel de algún modo pues fueron tentados por la avaricia cuando Dios tenía planes para ellos. Algo que tenemos nosotros que tener en cuenta, y siempre lo he repetido, es que Dios tiene planes para nosotros también. Dios tiene un plan establecido para nosotros como iglesia, y Dios tiene un plan establecido para nosotros de manera individual. Pero en el camino, en ese caminar, vamos nosotros también a ser tentados por diferentes cosas, ¿verdad? Van a presentarse delante nuestro diferentes afanes de la vida también, que de algún modo pues van a interrumpir o van a querer interrumpir ese plan divino de Dios en nosotros. ¿Cuántas veces he escuchado a gente con el llamado del Señor diciendo: tengo el llamado de Dios en mi vida, estoy seguro que tengo el llamado de Dios en mi vida, pero tengo tantos afanes en la vida que no he podido? Entonces, en algún momento le serví al Señor, pero ya van a ser 10 años o van a ser 15 años que no le sirvo al Señor como debería hacerlo. Tenemos que tener cuidado con eso. Mira lo que estaba pasando aquí entonces. Los hijos de Samuel, volviéndose pues tras la avaricia, estaban siguiendo a ellos la avaricia y se dejaron sobornar, pervirtiendo, dice, el derecho. Entonces, sabemos que Samuel fue uno de los hombres más consagrados de toda la Biblia. Sin embargo, lo que hizo Samuel aquí pudo haber sido pues un gran error de su parte, pues nunca tuvieron, vamos a decir, no ellos, nunca hubo, ¿sí?, un patrón en el que los jueces pues fueran designados por el hombre, o tampoco en el que el oficio del juez fuese transmitido o pasado, vamos a decirlo así, de padre a hijo. Así que podríamos decir que Samuel cometió pues un grave error aquí al designar a sus hijos por jueces sobre Israel. Dice aquí que los hijos no anduvieron, dice, por los caminos de su padre. Es lo que estamos leyendo aquí en el texto. Así que esta pues es la razón por la que Samuel hizo totalmente mal en designar a sus hijos por jueces, ¿okay?, sobre Israel. Probablemente Samuel no pudo ver de un modo, vamos a decir, objetivo a sus hijos. No pudo ver objetivamente, ¿no?, a sus hijos. Posiblemente pasó por alto el pecado de ellos. Y eso fue, una vez más, un grosso error. Eso fue un grave error de parte de Samuel. Hemos hablado acerca de esto muchas veces, ¿verdad? Nosotros no podemos ser, vamos a decir, partícipes, o no podemos ser, o no podemos tolerar nosotros, vamos a decirlo así, el pecado en la gente que más amamos, en este caso, pues, nuestros hijos. Y es, al parecer, lo que había sucedido con Samuel aquí. Entonces, lo que estamos viendo aquí en estos primeros versos es una gran advertencia para todos nosotros. Podemos ver claramente aquí la responsabilidad que nosotros tenemos o deberíamos tener como padres, como guías, empezando por nosotros los varones, que somos los sacerdotes de nuestro hogar, ¿verdad? Nosotros somos realmente responsables de la salud espiritual de la gente que más amamos, en este caso, pues, nuestros hijos. Nosotros somos guía de ellos. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9 dice lo siguiente: escucha, oh Israel, dice, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor, dice, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice, sobre tu corazón, y las enseñarás diligentemente, dice, a tus hijos, y hablarás de ellas, dice, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, las atarás como una señal a tu mano y serán, dice, por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, dice la palabra del Señor. Este pasaje, entonces, aquí lo que estamos leyendo se conoce como el Shema, y es una de las oraciones más importantes para los judíos. Así que es vital
que consideremos todos nosotros este texto aquí. Y es vital que consideremos este texto aquí, no solamente por considerar, sino con detenimiento, ya que este texto pues nos enseña un montón de cosas realmente valiosas, muchas cosas valiosas, y una de ellas aquí es la importancia de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Básicamente, el mandato en el Shema es para cada hombre y mujer del pueblo de Dios y enfatiza una vez más la responsabilidad primaria de nosotros como padres. ¿Y cuál es esta responsabilidad primaria? Pues educar. Esa es nuestra responsabilidad. Mi función como pastor es educar. Mi función como pastor es educarlos a ustedes en la fe. Y mi función como padre es educar a mis hijos. Y mi función como sacerdote y esposo, obviamente, es educar también a mi esposa en la fe. ¿Me dejo entender? Las mujeres tienen que aprender y tienen que entender, y nosotros los varones tenemos obviamente que estar en esa posición de que nuestra esposa pueda acercarse a nosotros confiadamente y poder buscar consejo en nosotros. ¿Me dejo entender? Entonces, necesitamos pensar, porque esto nos confronta ahora mismo. Realmente las esposas aquí se sienten sienten esa confianza de poder acercarse a sus esposos a buscar realmente consejo, y nosotros los esposos realmente nos sentimos en la capacidad de poder entregar guía a nuestra esposa, y en este caso aquí, para no salir del contexto, a nuestros hijos. ¿Me dejo entender? Entonces, esta es la responsabilidad primaria aquí, educar. Educar, según el contexto aquí y según lo que estaba sucediendo con Samuel aquí, a nuestros hijos en la fe. En otras palabras, la formación espiritual y el discipulado debe originarse y tener su mayor fuerza y profundidad, ¿dónde? En nuestra casa, en nuestro hogar. Ahora, esto no es solo lo que vemos aquí en el Shema, ¿okay? Si nosotros estudiamos la Biblia correctamente, nos vamos a dar cuenta que por toda la Escritura, por toda la palabra de Dios, encontramos el testimonio de Dios, esperando que los padres seamos los primeros maestros de nuestros hijos en los caminos y mandamientos de Dios. Proverbios 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño, dice, en su camino, y aun cuando fuere grande, dice, no se apartará de él. ¿Me dejo entender? Entonces, allí está nuestra paz. Que nosotros podamos instruir a nuestros hijos. Ellos en algún momento van a tener que tomar decisiones. Me dejo entender, pero nosotros vamos a tener la paz en nuestro corazón de que instruimos a nuestros hijos. Y ellos, obviamente, en algún momento, cuando tengan que tomar sus propias decisiones, vamos a tener nosotros la certeza y la convicción de que van a tomar buenas decisiones, porque la palabra de Dios siempre va a estar en ellos. ¿Me dejo entender? Entonces, pensemos en la responsabilidad que nosotros tenemos en ese momento de poder instruirlos, ¿sí? Este texto, entonces, es un principio totalmente sabio, ¿sí? Dado por un padre a otros padres, podríamos decirlo así. Así que tenemos que recordar una vez más, tenemos la responsabilidad de enseñar. Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos aquí en el contexto, ¿sí? Para que en su momento ellos puedan hacer, una vez más, una decisión sincera el día de su conversión, ya que su conversión, pues, o el día de su conversión va a ser una decisión tomada de manera personal, ¿ok? Y es por eso, pues, una vez más que es tan importante. Regresemos al tema. Primera de Samuel 8, versículos 4 al 5, vamos a leer. Entonces, dice, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver, dice, a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos, dice, no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos, dice aquí la palabra del Señor, ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Podemos ver que en un sentido fue sabio, pues, de parte de los ancianos tomar esta decisión, ya que ellos, pues, tenían que aceptar líderes, vamos a decir, de manera obvia, ¿ok?
Entonces podemos decir que de algún modo tomaron aquí una buena decisión. Sin embargo, algo que nosotros tenemos que saber es que hay requisitos para alguien que va a liderar. En otras palabras, el deseo de tener un rey en este momento, para ellos, ¿sí?, no era absolutamente malo. Incluso Dios sabía que un día Israel tendría un rey. Recordemos que 400 años antes de esto, de lo que está sucediendo aquí, Dios le dio instrucciones a Israel sobre su futuro rey. Eso lo puedes ver en Deuteronomio 17, versículos 14 al 20. Así que básicamente este era el plan, o siempre fue el plan de Dios para Israel. Sin embargo, la razón por la que Israel quería un rey en este preciso momento no era la correcta. ¿Me dejo entender? Leamos una vez más los versos 4 y 5 de Samuel 8. Entonces dice: todos los ancianos de Israel se juntaron, dice, y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, una vez más, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos, dice, ahora un rey que nos juzgue. Y aquí vienen unas palabras clave, ¿verdad? Como tienen todas las naciones. Ellos dicen: como tienen todas las naciones. Así que podríamos decir que esta pues no sería una razón correcta en lo absoluto. Y este tipo de decisiones, y eso es algo que nosotros tenemos que saber y tener por entendido, este tipo de decisiones es muy habitual en la naturaleza caída del hombre. Incluso muchas veces nos metemos nosotros, ¿verdad?, en problemas al querer ser como el mundo, cuando más bien deberíamos buscar el ser o el hecho de ser transformados a la imagen de Cristo. ¿A quién te pareces más? ¿Al mundo o a Cristo? Pongamos eso en una balanza ahora mismo. ¿A quién nos parecemos más? ¿Al mundo o a Cristo? Romanos 12, versículos 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice aquí. Transformaos por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, dice aquí, agradable y perfecta. Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice aquí, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, dice aquí, a sí mismo por mí. Sin embargo, ellos dijeron aquí: constitúyenos ahora, dice, ahora, constitúyenos ahora un rey. Y había una diferencia, una gran diferencia entre un rey y un juez. Un juez era un líder levantado por Dios, usualmente pues para satisfacer una necesidad específica en un tiempo de crisis. Y cuando la crisis terminaba, usualmente el juez regresaba a hacer lo que hacía antes. Eso era lo que pasaba. Sin embargo, un rey no solo mantenía su oficio como rey por todo el tiempo que viviera, sino que también heredaba su trono a sus descendientes. ¿Me dejo entender? Para entenderlo mejor, los jueces no creaban un gobierno, ¿ok? Los jueces no creaban un gobierno, sino más bien satisfacían una necesidad específica en un momento específico, mientras que los reyes establecían un gobierno permanente con una burocracia, vamos a decirlo así, la cual podía ser tanto una bendición como una maldición para cualquier persona. Entonces, recordemos que en Jueces 8 se le ofreció incluso a Gedeón el trono sobre Israel. Ustedes recuerdan eso cuando estuvimos estudiando el libro de los Jueces. A Gedeón se le ofreció el trono sobre Israel. ¿Y qué hizo Gedeón? Él se negó rotundamente, se negó. Él dijo: no seré señor sobre vosotros, ni mis hijos os señoreará, dice aquí. Jehová señoreará sobre vosotros. Vemos aquí la diferencia, ¿verdad?
y lo que estaba sucediendo o el gran error que cometió de algún modo pues Samuel para con sus hijos, sabiendo que ellos estaban totalmente desviados en los caminos de Dios. Esto de Gedeón lo vimos en Jueces capítulo 8. Entonces, podríamos decir que este era el corazón de todos los jueces y la razón por la que Israel estuvo 400 años en la tierra prometida sin un rey. Sin embargo, las cosas ahora estaban a punto de dar un giro. Las cosas estaban a punto de cambiar. Primera de Samuel 8, versículos 6 al 8, vamos a leerlo. En estos versos vamos a ver la oración de Samuel y la respuesta de Dios al respecto. Dice, pero no agradó, dice a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine, dices, sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Dice, así hacen también contigo. Entonces, definitivamente Samuel fue herido aquí, de algún modo, ¿verdad? Fue herido por el hecho de que sus hijos fueran pues rechazados. Pero más que eso, Samuel vio los motivos impíos detrás de la petición de los ancianos con respecto a tener un rey. Y por esa razón, Samuel comenzó a orar. Samuel oró a Jehová. Podemos ver aquí una gran lección para nosotros, ¿verdad? Ya que posiblemente pues hoy estemos cargando con algún error cometido en nuestra vida y hoy estemos pagando las consecuencias. Posiblemente hoy estemos llevando una carga que aún no hemos entregado a Dios y de pronto seguimos dando vueltas en nuestro desierto a causa de nuestro orgullo, a causa de nuestra naturaleza caída, nuestra autosuficiencia, nuestra necedad. Regresando al tema, allí estaba el pueblo entonces pidiendo rey, dispuestos a seguir llevando esas cargas pesadas, dispuestos a abandonar, porque estaban realmente dispuestos a abandonar el favor de Dios con tal de suplir sus necesidades inmediatas. Estaban dispuestos a dejar las promesas por recibir un plato de lentejas. Así que Dios le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo. Muchas veces lo hemos dicho, ¿verdad? Dios es todo un caballero, ¿no? Y le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta decisión de parte de Dios no fue tomada porque la petición del pueblo haya sido buena o porque la petición del pueblo haya sido correcta, sino porque Dios iba a enseñarle algo a Israel a través de la necedad que ellos tenían sobre ellos en ese momento. Y es lamentable decirlo, pero algunas veces cuando insistimos en tener algo que no es bueno o no está dentro de la voluntad de Dios para nosotros, ¿sabes qué va a hacer Dios? Posiblemente te va a permitir tenerlo y nos va a enseñar a través de eso, como lo va a hacer con su pueblo aquí. Yo creo que hay dos maneras de aprender: la buena manera o la buena manera y la mala manera, ¿verdad? Así que nosotros decidimos, regresando a Israel, Dios sabía que Israel tenía un rey, o tendría un rey, perdón. Pero Él quería dárselos en su tiempo. Así que esa actitud mala, así que esa actitud carnal de parte de Israel concibió, recuerda, era una actitud mala y carnal. Y esa actitud mala y carnal concibió un rey con las mismas cualidades. Un rey malo y carnal. A tanta insistencia Israel obtendría pues lo que quería y resultarían realmente lastimados debido a esto. Me pregunto yo entonces, ¿qué tan necios podemos llegar a ser nosotros sabiendo la verdad y las consecuencias que podrían traer nuestras acciones muchas veces
Y sin embargo, a pesar de que somos conscientes y tenemos esa verdad, decidimos seguir cavando el hoyo en que vamos a ser sepultados. Porque así nos vemos. ¿Te imaginas tú? ¿Cómo te verías tú en un terreno desolado cavando un hoyo? Y alguien te pregunta qué estás haciendo. Pues estoy cavando el hoyo para enterrarme. Pues así nos vemos cuando estamos envueltos en nuestra necedad, tomando decisiones y tomando acción de cosas que no valen la pena y que nos alejan de Dios y que sabemos que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero somos tan necios y somos tan orgullosos que a pesar de eso decidimos hacerlo. Y decidimos hacerlo. Y después estamos llorando y clamando a Dios. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que tenemos que pagar las consecuencias. Tenemos que pagar las consecuencias. Esto no tiene nada que ver con el perdón que Dios te pueda dar. ¿Me dejo entender? Podemos pedirle a Dios perdón y Dios se va a perdonar. Pero cada acción nuestra va a traer una consecuencia que va a tener que ser pagada. Y eso es lo que Dios trata de evitar en nosotros. Dios no quiere vernos sufrir. Por eso tenemos la palabra de Dios, nuestra guía. ¿Me dejo entender? Aquí el Señor les estaba advirtiendo. Dios siempre advierte. Esta mañana el Señor te está advirtiendo a ti. Esta mañana el Señor me está advirtiendo a mí. El Señor estaba advirtiendo aquí a su pueblo. Lo estamos viendo de manera muy clara. Jehová le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine, dice aquí, sobre ellos. Entonces recordemos que los pensamientos de Dios están sobre nuestros pensamientos. Isaías 55, versículo 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, podemos todos nosotros entonces afirmar, podemos realmente afirmar que Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito al no haberle dado un rey a su pueblo hasta ese momento, o no se los había dado aún, vamos a decirlo así para entender mejor. Básicamente Dios no quería que pusieran su confianza en algo o en alguien que no fuera Él mismo. Sin embargo, a pesar de todo esto y de toda advertencia, Israel decidió rechazar el plan divino. Israel decidió rechazar el plan de Dios y declara aquí no querer a Jehová. Y declara aquí que no quería que Dios reine sobre ellos. Así que mientras leía estos versos me preguntaba si Dios realmente estaba gobernando todas las áreas de mi vida. Y quiero que te hagas esa pregunta. ¿Está realmente Dios gobernando todas las áreas de mi vida? ¿Realmente mi vida está siendo gobernada por Dios? ¿Está siendo gobernada por Él? Porque creo yo que esta sería la única manera de cómo yo podría realmente atreverme a llamarlo Señor. ¿Me dejo entender? Si eso no estuviese ocurriendo, entonces, ¿con qué criterio yo, con qué derecho yo podría llamar a Dios Señor? Entonces no sería mi Señor, ¿verdad? Creería yo en un Salvador, pero no es el Señor de mi vida. Así que si eso no está ocurriendo en tu vida, mejor no abras la boca para cantarle y decirle Señor, porque posiblemente no lo sea. ¿Realmente mi vida está siendo gobernada por Él? Israel desechó a Dios. Dios mismo se lo dijo a Samuel, no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí. Así que cuando los ancianos de Israel pidieron un rey, ellos pensaron que mejores políticas podrían venir, o un mejor gobierno podría satisfacer, vamos a decir, sus necesidades. Una decisión totalmente fuera de cordura y totalmente injusta hacia un Dios que había demostrado ser un gobernante digno a través de la historia. Un Dios, un rey, que había demostrado su habilidad, que había demostrado su soberanía para dirigir a la nación una
y otra vez, una y otra vez. Pero ahí estaban ellos, negando y rechazando el favor de Dios para satisfacerse a ellos mismos. Lo que está sucediendo aquí, podríamos decir incluso que es algo totalmente irracional. Sin embargo, hay un sentido en el que su rechazo hacía a Dios, vamos a decirlo así, como un resultado profético, vamos a decirlo así, para que lo entiendas mejor. Cuando Jesús fue presentado delante de Pilato, la multitud judía declaró: no tenemos más rey que el César. ¿Tú recuerdas eso? Juan 19, versículo 15. Así que el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue rechazado. Podríamos decir entonces que la naturaleza caída del hombre está aflorando aquí una vez más. La vemos aflorando aquí una vez más, lo cual es una prueba irrefutable de un vacío espiritual. Así que tenga cuidado aquel que dice soy cristiano y no tiene a Dios como su Señor. ¿Me dejo entender? Porque de pronto está viviendo un vacío espiritual y está pretendiendo pensar ser quien es, y no lo es. Primera de Samuel 8, versículos 9. Vamos a ver aquí la misericordia de Dios a pesar de la insistencia y la necedad del hombre en su pecado. Veremos aquí que Dios advierte a la nación tanto como lo hace con nosotros, pues día a día a través de su palabra. Dios dice aquí: ahora pues oye su voz, dice, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey, dice aquí, que reinará sobre ellos. Dios dice: ve y protesta solemnemente contra ellos, lo que indica aquí que Israel no cambiaría de opinión. ¿Me dejo entender? No iba a cambiar de opinión. Dice aquí: ve y protesta. Ve y protesta. Ellos tenían una decisión establecida. Sin embargo, Dios le dice: ve y protesta solemnemente contra ellos. Está diciendo aquí. Y quiero que estés atento a esto, porque hoy por hoy esta advertencia se hace nuestra también. Si Israel decidía elegir este rumbo, Dios quería que tomaran una decisión informada. ¿Me dejo entender? Ok, ¿vas a decidir eso o decidiste eso o qué? Pero quiero que estés informado de lo que va a suceder contigo si tomas esa decisión, para que después no digas que por ignorancia pasó esto. Así que Dios quería eso, que tomaran una decisión informada. Y sabemos de algún modo pues que la información crea responsabilidad. Así que al decirle esto a Israel, Samuel no solo les ayudó a tomar una decisión informada, sino que también incrementó su responsabilidad de tomar una decisión acertada, una decisión correcta. Y con esta advertencia, ellos no podrían decir una vez más: no lo sabíamos. ¿Me dejo entender? Esa es una de las razones por la cual esta iglesia ha decidido poner su mayor esfuerzo y su mayor inversión en enseñar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Porque algún día yo, el pastor de esta iglesia, va a ser confrontado, ¿verdad? Es mi responsabilidad. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dice: para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la palabra de Dios. Regresando al tema, Jehová le dijo a Samuel que les mostrara cómo les tratará el rey que iba a reinar sobre ellos. Versículos 10 al 18, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros
y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará, dice, para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan, dice, sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará, dice, vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos, dice, y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis o que os habéis ustedes elegido. Mas Jehová no os responderá, dice, en aquel día. Así era el rey entonces, o así haría el rey que iba a reinar sobre ellos. Dios quería que Israel supiera que iba a haber pues problemas relacionados con el hecho de tener un rey totalmente fuera de él. A los ojos de Israel ellos tenían problemas que pensaban serían resueltos teniendo un rey como las demás naciones tenían. Así que Jehová les da aquí una advertencia justa. Entendamos que la mayoría de los reyes toman y no dan. ¿Ok? Por naturaleza es así. Vienen para ser servidos y no para servir. Por esa misma razón Jesucristo tuvo que ponerlo todo en claro. Mateo 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, dice, en rescate por muchos. Así que si Israel quería un rey, ellos debían ser conscientes de que ese rey sería alguien que tome y que no dé. ¿Me dejó entender? Y eso es lo que quiere hacer cualquier rey que nosotros podamos tomar fuera de Dios. Quiere tomar de ti, quiere tomarte a ti, quiere alejarte de Dios, quiere que seas su esclavo, quiere que seas su siervo. Y esta es una advertencia para todos nosotros hoy. Esta es una advertencia para todos nosotros esta mañana. Así como se les dio a ellos esta advertencia, hoy, esta mañana, se nos da a nosotros también. Si tú estás pidiendo rey y prefieres ser gobernado por algo o por alguien fuera de Dios, necesitas entender que tendrás que pagar previamente, viviendo en servidumbre a tus malas decisiones. Tendrás que afrontar las consecuencias. Y tendrás que afrontarlas, ¿por qué? Porque hoy, esta mañana, recibiste tú la advertencia. Dios dijo, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Vemos aquí entonces que Israel terminaría clamando debido a que quisieron un rey por motivos impíos y no espirituales. Así que Dios llamaría a este futuro rey vuestro rey. Dios dejaría claro que Él era el rey que ellos habían elegido para ser gobernados a pesar, una vez más, de las tantas advertencias que se les fue dada. Así que el futuro que les iba a deparar a ellos, o que les deparaba, sería un futuro de clamor, 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 angustia, clamor, clamor. Un tiempo vacío de soledad a causa de su necedad. Y para culminar vamos a leer 1 Samuel 8, versículos 19 al 22. Vemos aquí cómo Israel exige un rey a pesar de la advertencia y a pesar de la presencia de Dios. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Dios entonces les daría un rey. Dios les daría el rey que ellos estaban pidiendo, el rey que estaba pidiendo Israel. Su nombre
Saúl, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Este nunca fue el objetivo de Dios para Israel. Dios quería hacerlos su especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa, como dice la palabra, como lo dice la palabra en Éxodo 19. Dios quería hacer de Israel algo especial, algo totalmente especial, y ellos quisieron ser como los demás. Dios quería hacer algo especial en ellos y de ellos, y ellos no lo aceptaron. Querían ser como los demás. Así que la necedad de Israel los llevó a decir: y nuestro rey nos gobernará. Qué miedo, ¿verdad? ¿No te da escalofríos esto? Y ese rey que hemos elegido, el cual es carnal, o elegido de una decisión totalmente carnal, ese rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará ese rey nuestras guerras. ¡Wow! Recordemos que Dios acababa de ganar una batalla espectacular para Israel. Eso lo vimos en 1 Samuel 7. En otras palabras, a Israel no le hacía falta un rey. Ellos ya tenían un rey en Jehová Dios. Simplemente lo que ellos querían eran la imagen de un rey. Su deseo de un rey era en realidad el deseo de alguien con la imagen que ellos creían que un rey debía tener. Querían un rey de acuerdo a sus exigencias. Querían un rey consentidor de acuerdo a sus propios deseos. Así que Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Se lo dio, les concedió lo que ellos estaban pidiendo. Entendamos algo importante: cuando nos resistimos a Dios, lo único que vamos a alcanzar es lastimarnos a nosotros mismos. Y hoy Dios te da dos opciones: o decides por Él o decides fuera de Él. ¿Quién o qué va a señorear sobre ti? Te hago esa pregunta esta mañana. ¿Quién o qué va a señorear sobre tu vida, sobre ti? ¿Y sabes qué? Te voy a decir una cosa más y con esto voy a terminar. Tu decisión se va a ver reflejada en tus próximas acciones después de terminado este estudio. No tenemos que ir más allá. Después de terminado este estudio aquí, hoy, se va a ver reflejado o se va a ver reflejada tu decisión en tus próximas acciones. Saliendo por esa puerta, tú decidirás quién será el Señor absoluto de tu vida. Así que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres soberano, Dios mío. Gracias porque nos permites entenderla. Queremos, Dios mío, que seas el Señor absoluto de nuestras vidas. Sabemos, Señor, que hay sacrificio en medio de esto, Dios. Danos un corazón valiente para poder dejar lo que nos sirve y poder tomar, Señor, lo eterno. Te lo pedimos de todo corazón en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.